Then, now, Acknowledge me. The king of kings. You can't see me. forever. Together. ¡Olga, familia hispana! Gracias por estar con nosotros como siempre compartiendo lo mejor de WWE aquí en la casa de todos ustedes, WWE en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Sean todos bienvenidos. ¿Que por qué estoy contento? ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam! Nuestro jefe tribal Roman Reigns ha regresado a SmackDown. ¡Báilame ese trompo en la uña! Pero como era la premier de temporada de Friday Night SmackDown, también estaba ahí el más grande de todos los tiempos, John Cena, quien viene de tremenda victoria en Fastlane por equipo al lado de LA Knight cuando se enfrentaron a Solo Sikoa y Jimmy Uso, que perdieron la contienda. Obviamente eso tiene al jefe tribal un poco irritado y fue a decirle a John Cena al ring para comenzar el programa: ¿sabes qué, John Cena? Tú estás aquí porque yo estaba por fuera y te llamaron, pero ya yo estoy aquí, lárgate por donde viniste. Pero antes de que John Cena pudiera responder, ¿saben quién respondió? Una superestrella que sigue subiendo como la espuma en SmackDown, compañero de John Cena, se llama LA Knight. Yeah. Let me talk to him. Déjenme hablarles. You pissing your pants yet? ¿Te orinaste ya en los pantalones? You're Roman, right? Tú eres Roman, ¿no es así? You're the head of the table, Tú eres el right? jefe de la mesa, ¿cierto? Yeah. Sí. You're the tribal chief, Eres el right? jefe tribal, ¿correcto? Yeah. Yeah. You're a defending champion, Tú right? eres un campeón que defiende. No, no. No. I'll tell you what you are. Te voy a decir lo que eres. Right now, you're a En man este standing momento in my way. eres un hombre parado en mi camino. Oh my God, Oh, I'm mi sorry, Dios, man. lo siento, How hombre. rude of me. Qué vulgar I didn't soy. even introduce No estoy aquí ni myself. siquiera sin presentarme. You Porque, know, while you've been ¿sabes? sitting at home on the couch for the Mientras last month tú has and a half, estado en casa sentado and you por un mes y wear medio that gold title around your y waist, estás usando things ese have oro changed just a alrededor de tu little bit. cintura, So las I'll tell cosas you han what, cambiado un Tulsa, poco. tell 'em Te whose voy a game this decir is. algo. Tulsa, díganle a este tipo quién soy yo. LA Knight. Yeah. Es de buena educación presentarse primero siempre. All right. Muy bien. We're very proud of you. Te sientes muy I orgulloso gave you de a couple ti. months and Te di un par de they say meses your name now. y cantan tu nombre ahora. But let's be honest Pero here. vamos a ser honestos aquí. Over 1,100 days as champ, I've done things that Por you más would de never 1100 imagine días in como this campeón business. he hecho cosas What en esta makes you industria que tú think ni you could ever imaginas. stand in the ¿Qué te ring hace with me? pensar que tú siquiera Honestly, puedes I estar a mean, nivel mío en el ring, honestamente? think you ¿Quién are demonios standing in my eres ring tú right metido en este ring, mi ring, ahora? Talking like that's a good way to get yourself referred to in Hablando the de past esa tense. manera, So I'll es una put it buena to you manera de like que no this. puedes adelantar con tus oraciones. Te lo voy a decir de esta manera. ¿Quién soy yo para estar en el ring contigo? Soy la superestrella que crece más rápido en la historia de SmackDown. Yo soy el hombre quien entró aquí directamente y Tulsa coreó mi nombre. Amigos, y esto por lo menos responde a una de mis preguntas esta noche. Apareció aquí. Es Jimmy, pero como apareció fue sacado del ring. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Paul, haz algo, Paul. Haz algo, Paul. Esto se va de las manos, Paul.
Se los dije que con la lengua este hombre puede ser muy peligroso. Y si insulta más a Roman Reigns no se va a contener. Siente que está por encima de LA Knight, pero a veces hay que bajar de posición para hacer lo correcto. Bueno, él prefirió bajarse del ring. Es lo que tiene que hacer. La pelea es el arma de los que no tienen la razón, de los que saben que están perdidos. Forget about Cena. Handle him. Olvídate de Cena, encárgate de él. Bueno, amigos, y hasta en NXT, solo Sikoa y Sila se vieron las caras, pero ahora no se trata de Cena. Tú y yo, esta noche. Ahora se trata de LA Knight porque es la orden del jefe tribal. Estamos en la premiere de SmackDown. El mundo entero quiere ver a Roman Reigns aquí. For those of y'all that don't speak moron, Para aquellos de ustedes que no hablan tonterías, él acaba de decir, él y yo esta noche, te voy a decir algo, ¿quieres venir aquí? Y vas a recibir una desguañingada, sí. Entonces ven, porque voy a poner tu cuerpo en el piso para usarlo como trapo. Y eso simplemente, no es habladuría, eso es un hecho. Ay, qué bien se siente cuando el jefe tribal está en casa, ¿verdad? Rápidamente está en control y se puso a dar direcciones rapidito. Tú, Jimmy, ¿qué estás haciendo? Enfócate, chico, mira a tu hermano. Ahora es campeón en pareja, un poco de por favor. Y tú solo, hoy de Guañinga Highlight Night. Amigos, la contienda se produce y fue de candanga con burrundanga. LA Knight hizo un gran esfuerzo, pero el juego de los números del linaje siempre desfavorece a cualquier superestrella, ¿no creen? Eso es, hasta que aparece John Cena y le da un tremendo ajuste de actitud a Jimmy Uso para sacarlo de la ecuación. Aprovecha a LA Knight con contusión, vence a Solo Sikoa, ¿pueden creerlo? Pero aparece Roman Reigns y con tremenda lanza embiste a LA Knight para que todos en SmackDown sepan que el linaje ha regresado. Puta boca. La temporada de Riyadh es la razón por la que vamos a lo grande. Se caen las quijadas, se detiene el corazón, se rompen marcas, se crea historia. Este es un gran momento. What a sight to behold. Esto es WWE Crown Jewel, evento premium en vivo. Y ahora, damas y caballeros, demos la bienvenida, por favor, a Carlito. Carlito, bienvenido nuevamente a WWE. Y ahora, una semana después, ¿qué puedes hablarnos de tu regreso? Hay una forma para describirlo. A Carlito de regreso en WWE. Y eso está chévere. Sí, bien chévere. La manzana, la manzana, la manzana. Eso es lo que iba a decir, manzana. Bienvenido nuevamente a nuestro show, Carlito. Tú regresaste en Fastlane y fue absolutamente increíble, maestro. Sí, porque la última vez que yo recuerdo verte a ti, te estaban desguañingando en SmackDown. Pero bueno, eso fue hace mucho tiempo. Agua debajo del puente. Solo quería darte la bienvenida a mi show. Otra vez, ¿está bien? Sin problemas. Como dijiste, Bobby, eso fue hace mucho tiempo. Pero ¿qué te parece esto? El primer combate de Carlito en SmackDown contra Bobby Lashley. El primer combate de regreso contra mí. De verdad, Ana. Yo ni siquiera estoy vestido para eso, Carlito. Bueno, amigos, las buenas hienas siempre andan en manada. No, no, Bobby, no lo hagas, Bobby. Ay, Dios mío. Está de regreso. Está buscando un árbitro. Cuidado, si te metes en la boca más de lo que realmente puedes tragar. Muerde bien.
Mi pana, ustedes saben que yo soy mayullero hasta las tamboras, pero esto no estuvo cool. Esto no estuvo bien. Y no solamente se lo hicieron a Carlito, también se lo hicieron a Joaquín Wilde y a Cruz del Toro. Pero Santos Escobar está realmente iracundo. No puede permitir eso ni por él ni por sus compañeros de LWO. Así que en el próximo SmackDown se verá directamente las caras en el ring con Montez Ford. Sea sapo o sea rana, Montez Ford, Angelo Dawkins y Bobby Lashley no se van a salir con la suya. Y eso fue lo que dijo justamente Santos Escobar. Y hablando de salirse con la suya, parece que una mujer se salió con la suya porque en el pasado Raw, la campeona de NXT, Becky Lynch, como que encontró retadora a su presea. Hola, mira. Yo respeto todas las oportunidades que le estás dando a las mujeres por el campeonato de NXT, pero ¿cuándo me vas a dar la oportunidad a la mujer que no perdió el título? Dices que quieres enfrentar a todas, que quieres ser una campeona que pelea. Indy, es cierto, sí, y tú nunca perdiste el campeonato femenino de NXT y siempre he querido pelear contra ti. Así que voy a ir a hablar con Adam Pearce para hacerlo oficial. ¿Qué te parece? Oh, ese es el hombre. Conocida por crear momentos, Becky Lynch también está creando oportunidades para el resto del elenco de Raw. En otra defensa del título femenil de NXT, en la víspera de NXT Halloween Havoc, el hombre se enfrenta a la ex campeona Indy Hartwell, buscando recuperar el título al que tuvo que renunciar. Gane o pierda, es la oportunidad de Hartwell de impresionar en este gran encuentro en Raw. La mirada entre Rhea Ripley y Becky Lynch fue bastante tensa, amigos, ¿no creen? Pero la campeona mundial femenina tiene las manos ocupadas, ya que se encuentra en el mayor desafío de su carrera, enfrentándose no a una, ni a dos, ni tres, sino a 4 poderosas competidoras por el campeonato mundial femenino. ¡Ay, mamá! Con Nia Jax, Raquel Rodríguez, Zoe Stark y Shayna Baszler tras el codiciado premio, las probabilidades de Rhea son bajas y hay mucho juego en Crown Jewel el sábado 4 de noviembre a la 1 p.m. O podrías verlo allí en vivo y en persona ahora que los boletos están disponibles. Bailame ese trompo en la uña. Después de confrontar al guerrero escocés sobre su reunión secreta con la campeona mundial femenina Rhea Ripley y afirmar que Drew no ha sido un campeón que valga la pena por un buen tiempo, lo que comenzó como un enfrentamiento construido a partir de respeto parece estar descarrilándose, mis panas. McIntyre está desesperado por su momento de campeonato bajo el sol, pero Rollins está igual de decidido a demostrar lo campeón que es. ¿Quién saldrá de Arabia Saudita con el premio mayor de Raw? Lo sabremos el 4 de noviembre en vivo en Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. Él es uno de los más grandes influencers en las redes sociales de todo el mundo, Logan Paul. ¡Te estás volviendo viral! Yo hablo mucho porque tengo confianza. Soy un disruptor. Esto es lo que hago. Un golpe de suerte. El titular dice Logan Paul. Última hora, tontos. Esta es mi industria. You need to be talking to the general manager of SmackDown, Mr. Nick Aldis. Quiero presentarte al nuevo gerente de SmackDown, el señor Nick Aldis. I'd like to introduce SmackDown's newest superstar right now. Nobody cares. I will slap him and I will make him respect me. Sea quien sea, voy a hacer que me respete. De esa manera, la sorpresa llegaba para todos. La nueva superestrella de SmackDown es justamente KO. Mis buenos panas mayulleros, y tenemos nueva gerencia en WWE, tanto en Raw como SmackDown. Y la ganancia de SmackDown puede ser pérdida para Sami Zayn. No olvidemos que KO ahora es superestrella de SmackDown por el merequetén con Jay llegando a Raw. Ajá, quería postre, Sami. Coge tu flan de coco. Ahora Sami está solo por los caminos de la vida, llorando porque perdió a su mejor amigo, es compañero en equipo, etcétera, 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 etcétera. Pero ¿saben qué? A cualquier martillo siempre le llega su clavo, y no fue la excepción para Sami Zayn.
Cuidado con lo que deseas. Los estabas atrayendo con tu mente y mira lo que te está pasando. Nobody. A nadie. Nobody. Nadie. Nobody should be kicking Nadie off the season premiere debería comenzar of Monday Night esta Raw. premiente But the temporada de Judgment Monday Night Raw, Day. sino nosotros, de Judgment Day. Un poco de por favor. But what have we got here? Pero ¿qué tenemos Hey, looks aquí? to me like Me poor parece little Sami Zayn que el pequeñito is all Sami alone. Zayn está solito. You know what? It's wild. ¿Sabes? Es difícil de entender. Se siente como we que had these thorns in our side for like what? teníamos Ever? esta espina en el costado como por que But toda I'm la happy vida. to say Pero estoy that one feliz has de been decir removed. que una parte de eso Now, ha the sido only thing sacada that de would make aquí. us Y even lo happier único que nos haría mucho is más removing felices you. es sacándote a ti. Removing the undisputed tag team Sacando idiots. a los idiotas campeones indiscutibles. You know what? ¿Sabe qué? While I'm at it, Mientras I'd be estoy happy aquí, to estoy remove Drew McIntyre. también Porque diciendo que ese soy metió con mi feliz maleta, de sacar a tocó la Drew cosa. McIntyre. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No es el momento. Hablamos de esto. Olvídate de Drew. Por ahora, enfócate en esta noche. Porque esta noche, mami, is going to tear Shayna va a destrozar a Shayna Baszler y poner a toda la división femenina de regreso en noticia para que aprendan. That's right. Así es, Dom. And Finn, Y Finn, Priest, you boys are gonna bring ustedes back the muchachos tag van a team regresar los championships campeonatos to the en pareja Judgment a The Day. Judgment Day. But Pero before we do that, antes que hagamos I eso, happened to notice something. me Sammy. acabo de dar cuenta de algo, Sammy. You're looking kind of lost. Luce como algo perdido. You know what's funny? Back in the ¿Sabes? day Es of gracioso Judgment porque Day, hace tiempo de we would Judgment recruit Day the lost estábamos superstars buscando and a give them superestrellas direction. perdidas que no tenían Sort of like what we dirección. tried to do Así with como Jey tratamos de Uso. hacer con Jey Uso. But when it comes to you, Pero cuando se trata de ti, we have a different plan. tenemos un plan diferente. We want to get rid of you. Queremos deshacernos de ti permanentemente. Bueno, amigos, nunca debió salir solo. Y yo lo dije sin mala intención. No me parecía, no sé, que él estuviera aquí solo para comenzar Raw y sin su pana que lo ayude. No. ¿Puede ser cierto esto entonces? ¿Que de verdad hay cariño entre Jey Uso y Sami Zayn? ¡Hasta con silla! Claro, como son minoría, las sillas de alguna forma igualan, ¿no? Ah, bueno. Sí, no es el momento, muchachos. No es el momento que ustedes tienen que recuperar los campeonatos unificados en pareja, los indiscutidos en pareja, los que tienen como nombre los campeonatos de The Judgment Day. Hoy los recuperan, hoy. Lo demás puede esperar. Así que Sami acabó de culpar a Jey porque Kevin se va a SmackDown y Jey viene a salvar a Sami. A mí que me hagan el mapa, se los juro. A mí que me hagan el mapa porque no entiendo. Ajá. It's on me now, Uso. Eso no fue tan Uzi de parte de Sami. Lo dejó solo. Ay, ay, ay. Sami. Sami, ¿qué pasa, hombre? You good? ¿Estás bien? I'm good, man. I just need a Estoy little bien, solo space. necesito espacio en este momento. I just need a minute. Are we Necesito good? un minuto. ¿Estamos bien? What's up, man? Talk to me. Háblame, hombre. Look, man, I want Oye, us to be good. I really do. yo quería que estuviéramos en buena And I wanna relación just be happy for y you quería and estar nothing feliz else. por And ti. look, I really Nada appreciate you más having de my verdad back out there. aprecio que me Yeah, respaldaras allá always. afuera. Man, you came Siempre. out there, you handed me Hombre, that chair, and I'm looking viniste right con at esa you, and all I silla, can yo te keep vi thinking is, y sigo pensando it shouldn't be you. no debiste ser tú. It shouldn't be you having my No back out debiste there. ser It tú should respaldándome be afuera. Kevin. Debió But ser Kevin's Kevin not Owens, here pero Kevin no anymore, está aquí. and that's Ya. because of you. Y eso es por culpa tuya.
And now, hey, Y ahora, everything's going good y for ahora you. con It todo is, lo que está it's great, and I'm pasando, happy si es for you. bueno para I ti, wanna estoy be feliz just happy por for you. ti. Yo quiero estar feliz You've got por everything going for ti. you Tienes now, todo man. You've got maravilloso para Cody ti. Rhodes, Tienes a and Cody that's going great. Rhodes, You've y got eso es the tag team maravilloso. Tienes los championships, and campeonatos en that's pareja, great. y eso es And you've maravilloso. got your friend, Y and tú you've got tienes the a tus amigos, championships, tienes and I've got neither of those campeonato. Y anymore. sabes que yo no tengo And it's nada de because of eso. you. Y todo es por culpa tuya. Hey, man, I didn't know you Oye, felt like hombre, yo that. sé cómo te sientes. No sabía que te sentías 'Cause you así. still got me. Pero todavía tienes que contar conmigo. what it is, you know? Es lo que es, hombre. Jay! Jay, hey! Jay, oye. Wait, Jay, Espera, wait. espera, Jay, espera. Wait, Espera, hey. espera, espera. Oye, oye. Man, Hombre. forget about all. Forget that. Forget what I said. Olvida I'm todo sorry. lo que I'm dije. sorry. Lo siento. I'm not. Yo no. It's been a tough week for me, Mira, man. ha sido una semana It's muy been- difícil para mí. I'm happy for you. Estoy feliz por You ti. deserve everything you got. Tú mereces and todo lo que tienes y I'm sorry. yo okay? lo siento. ¿Está You bien? good? ¿Todo bien? Come on, man. ¡Vamos, Come on, hombre! man. ¡Vamos! Come on, man. Man, I'm ¡Vamos, sorry. hombre! Oye, lo I'm in here right siento. now. I'm sorry. Estoy mal en la cabeza en ese momento. Mis buenos amigos mayulleros, aparentemente la relación entre Sami y Jey Uso está bien. Eso creemos, ¿verdad? Pero es que, en serio, Sami que ha pasado por mucho. ¿Se acuerdan todo el merequetén con el linaje por todo ese tiempo y ahora KO se le va a SmackDown? El hombre que justamente lo ayudó a tumbar al linaje en el evento estelar de WrestleMania en la primera noche por los campeonatos indiscutidos en pareja de WWE. Y hablando de esos campeonatos, Jay tenía que concentrarse porque al lado de la pesadilla americana Cody Rhodes tenían que defender esa noche las preseas frente a The Judgment Day, Finn Balor y Damian Priest. Y miren que los nuevos campeones que resucitaron increíblemente como equipo en el evento Fastlane han tenido grandes defensas titulares. En primer lugar, en el Pro de la semana pasada, Sami Zayn y Kevin Owens fueron a SmackDown y vencieron también a Grayson Waller y mi caballo Austin Theory. Y ahora en Raw otra vez tenían que enfrentarse a The Judgment Day. Pero The Judgment Day es un grupo muy increíble que dice las cosas han cambiado en Raw. KO ya no está aquí. Drew McIntyre no confía en Jey Uso para nada como muchos en los vestidores. Ellos tienen que usar eso justamente para crear caos. Porque nunca lo olviden que si logran dividir, van a conquistar. Y era el plan perfecto para The Judgment Day. Quiere finiquitar el combate. Main event, va a llegar al esquinero. Llegó. ¡No! ¡Lo madruga! El príncipe. Y 1, 2. No progresa la cuenta de 3. Y ¡ouch! Ambos se hacen lazo. Ambos caen. El combate continúa. Yo no voy a decir lo que vi en caso de que vi mal. Y me culpen de injurioso. ¡Ay, amigos! Y Razor's Edge. Al filo de la navaja. Cody Rhodes ha sido sacado de la ecuación. Están decididos a recuperar su oro, a pesar de la intromisión de Sami Zayn. ¡Otro petazo! Main event ha conectado. Ya va, tiene que concentrarse, el compañero no vuelve. Él tiene que trabajar por ambos. Claro, tiene que dar la cara por el equipo. Steve Blade. Luce bien. Preparados. Apunten. Fuego a la lata. Al esquinero. ¡Ay, Mayuya bendita! Lo va a lograr, Mayuya bendita. Desde lo más alto. El príncipe. No hay coup de grâce. Se movió Main Event. Lanza que aprendió muy bien del jefe tribal. Dios, cómo ha crecido este hombre. ¡Oh, Dios! ¡Con plancha! No hay plancha. ¡Lanza! Esto no le va a gustar ni un poquitito a Roman Reigns. Pero ni un poquitito, ni un ápice. 2 lanzas. Y... no logro verlo. ¡No! Y yo lo acabo de decir. ¿Vieron quién es, verdad? Lo que mal... Sí.
Lo que mal se hace, se te regresa. Coup de grace, 1, 2 y 3. Si fue enviado o no por el jefe tribal, eso sería especular. Habrá que esperar para SmackDown. Pero Jimmy no estaba contento definitivamente de lo bueno que estaba resultándole el futuro a su hermano Jay. Han recuperado el oro. Los nuevos campeones son señor Money in the Bank, Damian Priest y el príncipe Finn Balor. Nuevamente, The Judgment Day atiborrado de oro. Esto fue muy importante. Divide y conquistarás. Sacaron del camino a Cody Rhodes. Les juro que no sabía quién era. Tuve dudas. De hecho, tuve dudas. Pero al final estaba claro. No solamente estaba claro lo que se vio, sino lo que se sintió. Porque todo el mundo sabe exactamente cómo tiene que sentirse este muchacho. Que ni siquiera sabemos si está en el linaje o no. Pero después de esto, creo que le van a poner el alfombra roja este viernes en SmackDown. Gracias, familia hispana, por acompañarnos en esta primera temporada de Monday Night Raw. Amigos, el día del juicio sale ganando con sus arcas una vez más llenas de oro. Y hablando de campeones en pareja, la frustración del ex campeón en pareja Sami Zayn al ver a su mejor amigo Kevin Owens cambiado a SmackDown se ha vuelto irritable. Y existe alguien que quiere quitarle la amargura a fuerza de puños, Drew McIntyre. Ahora ambos hombres canalizan esas emociones el uno contra el otro, ya que la diferencia de opinión de McIntyre y Zayn sobre Jey Uso los tiene persiguiendo la victoria literal y moralmente en el próximo Raw. Amigos, y después que las circunstancias sospechosas esencialmente le costaron a Charlotte Flair el campeonato femenil de WWE en el evento Fastlane, la reina tendrá otra oportunidad de reclamar el oro en el próximo SmackDown. Pero con todo Damage Control al acecho, ¿tendrá la reina alguna esperanza de convertirse en campeona una vez más? ¿Por 15ª vez campeona mundial? ¿Será posible? Y después de una gran pelea, Logan Paul está buscando más peleas. Luego de sonsacar a Rey Mysterio y plantear su interés por el título de los Estados Unidos, el Maverick, el inconformista, llega a SmackDown para enfrentarse al campeón y luego hará un viaje a Raw donde quién sabe cuál será la suerte de Logan Paul. ¿Habrá un golpe de suerte para él? Pronto lo sabremos. Wow, qué semanita hemos tenido en WWE, ¿no creen? Pero aquí nunca miramos hacia atrás, miramos hacia adelante, hacia el futuro, y el futuro nos lleva a Crown Jewel, la joya coronada. No lo olviden, el 4 de noviembre, directamente en vivo desde Arabia Saudita. Crown Jewel, la joya coronada. Bailame ese trompo en la uña. Y el panorama de WWE puede cambiar otra vez para siempre, como cambiará el panorama del televisor de ustedes, porque yo me tengo que ir. Se me acabó el tiempo. Pero aquí los invito para que nos encontremos la próxima semana para ponernos al día con todo lo bueno que pasa en WWE. Así de bueno soy yo. Soy un ángel, un santo. Gracias por acompañarnos. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez. ¡Como Olga!